Auspicio del Grupo Digama. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector construcción? Participa en la revista de construcción más influyente del país y haz que tu marca llegue directamente a constructoras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en Revista Perú Construye, tu mejor herramienta de negocios en el sector construcción. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye, esta vez para hablar de infraestructura y construcción. Mi nombre es César Campos, junto a Miguel Zavala estaremos en la conducción de este segmento. Y Miguel, por supuesto, inevitable abordar lo del desplome del puente de Chancay, lo cual ha determinado esta semana que ya el concesionario Norvial suspenda el cobro de los peajes como tenía que ser, pero eso no es lo más importante. El tema, simplemente lo de Chancay, nos revela que hay toda una dimensión de problemática con todas estas vías de interconexión que están colapsadas a nivel nacional. Chancay, como se ha venido analizando, es solamente parte de un problema que se ha hecho evidente con el desplome y el saldo trágico de 3 muertos y 40 heridos por la caída de un ómnibus. Sobre este tema vamos a conversar con la arquitecta Lourdes Yusti, decana del Colegio de Arquitectos del Perú, a quien le agradecemos la gentileza de estar en nuestro set. ¿Cómo está, Lourdes? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y su teleaudiencia. Lourdes, más o menos hemos hecho el enunciado del tema, porque si nos detenemos solamente a hablar de Chancay, que ya a lo largo de todos estos días se ha profundizado el debate, la discusión, el análisis, miremos un poco más allá y desde la perspectiva del gremio que usted dirige, porque estamos hablando de un problema sistémico ya dentro del Estado peruano. ¿Cómo afrontar el mantenimiento, la conservación, la mejora, la reposición de estos puentes que sufren problemas? Porque tanto se ha dicho de Chancay, que tiene más de 60 años, que se había advertido, que el concesionario había arreglado. ¿Cómo enfoca usted este problema, Lourdes? Yo creo que es un problema de fondo. Desde el Colegio de Arquitectos, lógicamente, nosotros lo que vemos es se requiere planificar, nuevamente planificar y luego gestionar. En realidad, en los países vecinos, por ejemplo Colombia, no se tiene un ministerio de transportes que ve los temas de manera tan sesgada, solo Ministerio de Vivienda, quiero decir, ¿ya? Se llama Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ecuador, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Uruguay, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Lo que nosotros estamos mirando aquí es que en nuestro país estamos trabajando de manera muy aislada. Fragmentada. Entonces tenemos esta vergüenza internacional donde se ha invertido miles de millones en una gran cantidad de años para hacer la línea del Metro 2. Cuyo paradero al aeropuerto es para el aeropuerto que se va a clausurar. Y el nuevo aeropuerto, que es la entrada al país, va a ser uno de los aeropuertos más importantes de América, no tiene cómo ingresar. Un puente improvisado, en una zona llena de inseguridad. Ahora ATU ha dicho que va a poner un ómnibus, pero no se puede llevar maletas. Exacto. O sea, es una vergüenza. Entonces, y ese mismo error se quiere cometer ahora desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el caso de Chancay. En el caso de Chancay, esta gran inversión millonaria que ha caído un poco sorpresivamente hace unos años por iniciativa privada, ¿no? Se va a triplicar la población. De 150, van a crecer 150.000 solo en el distrito de Chancay. Y se calculan unos 700.000 habitantes nuevos entre los distritos Chancay, Aucayama, la provincia de Huaral, etc. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Un plan de desarrollo urbano. ¿Qué es? Es un plan, ¿no? Un proyecto en el cual se dice dónde van a estar las principales vías, dónde van a estar los hospitales. Hemos visto cómo colapsó el hospital de Chancay ahorita con solo 40 personas. Imagínense una población de 700.000. ¿Cuánto equipamiento van a requerir? Todo eso se organiza en el plan de desarrollo urbano que ya está listo. Y entonces, ¿qué sucede? Discúlpenme para terminar la idea.
En el plan se dice la carretera panamericana como vía de evitamiento tiene que desviarse hacia la zona este para dejar el área necesaria para el desarrollo de esta ciudad. Y el ministerio, nuevamente, así como no mira la entrada del nuevo aeropuerto, no quiere mirar ni respetar el plan de desarrollo urbano. Lourdes, pero en este caso, precisamente el tema de Chancay, bueno, la presidenta salió, Dina Boluarte salió a decir que ha dado una orden para que todos los puentes del Perú, bueno, no sé cómo va a ser eso, puedan ser revisados, ¿no? Pero también todo parte de tener profesionales idóneos dentro de los ministerios, de las instituciones. O sea, no tenemos gente capacitada para desarrollar este tipo de proyectos. Tú nos mencionabas fuera de cámara que en la reconstrucción Un Cambio se construyó un hospital o un colegio, no recuerdo, de parte de los privados, en donde era pues todo ok, todo precioso, pero de la puerta para afuera todo era un desastre porque estaba a cargo de la municipalidad hacer toda la construcción auxiliar y no había absolutamente nada. ¿Quién tiene que encargarse en todo caso de esto? ¿El MTC o crear de repente otra institución? Miren, lo que pasa en el país, hay la Ley Orgánica de Municipalidades, ya una ley con un rango muy importante. Y le dice, son las municipalidades las que tienen que desarrollar su plan de desarrollo urbano, ¿ya? Sin embargo, no tienen los recursos, no le dan los recursos. Entonces, el Congreso, debería ser prioritario, obligatorio, que todas las ciudades del país, sobre todo provincias, tengan su plan de desarrollo urbano, donde se organiza qué queremos, por dónde pasa la pista, dónde está el hospital, colegio. Vuelvo al caso de Colombia, Medellín, por ejemplo, ¿no? Y luego que se tiene esto, se dice cuáles son los proyectos prioritarios. Y el Congreso de la República, cuando hace su presupuesto, debería priorizar los proyectos que ya están aprobados, identificados en los planes de desarrollo urbano. ¿Qué es lo que pasa en el país? Las municipalidades tienen que hacer sus planes, pero demoran, ¿no? Entonces los alcaldes lo ven como a veces como una cosa, ¿para qué me meto en este problema? No tengo los fondos económicos. Luego, no es obligatorio que los proyectos del plan de desarrollo urbano se cumplan. Vienen los alcaldes y hacen el proyecto que se les ocurre. Entonces debería haber, 1, plan de desarrollo urbano. 2, el presupuesto, de manera obligatoria para que se dé. 3, ejecución obligatoria de los proyectos. Venga el alcalde que venga, lo tiene que ejecutar. Y el punto que usted ha tratado es súper importante. ¿Quiénes son los profesionales que están contratados por el sector público para estos puestos tan importantes? Como decana, viajo mucho por el país y escucho mucho a mis regionales. El colegio está en 22 regiones y 11 zonales. Entonces me decían, por ejemplo, en Ucayali, por decir. Acá el gerente de desarrollo urbano, que es el que tiene que ver todos estos grandes problemas, es un bachiller. Ni siquiera es colegiado, no tiene ninguna experiencia, un jovencito, ¿no? Que no tiene las competencias ni la preparación. Por otro lado vemos el Congreso, cómo son ahora nuestros profesionales. Cada vez el nivel educativo en nuestras universidades es más bajo. Todos los logros que se hicieron con la SUNEDU se han ido digamos, destrozando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lógicamente, los colegios profesionales exigimos que en los perfiles de los puestos de trabajo sea obligatorio un buen nivel profesional. Además, para que permanezcan en el tiempo, porque no es posible que cada vez que hay una nueva elección, se renuevan las autoridades, sí, estos vengan con su personal que debe estar ya preparado 8 años, 10 años en el mismo puesto. Sí, por ejemplo, el BCR. Claro. Ese es un excelente ejemplo. Es una isla. El Banco Central de Reserva funciona bien porque está el mismo personal técnico, correcto, la misma persona a lo largo de los años. Antes, en el Perú existía el Instituto Nacional de Planificación. Exacto. Entonces había un aprendizaje continuo. Ahora, por ejemplo, está el CEPLAN, pero no llega a tener un efecto real. O sea, debería ser de repente una gestión pública. O, por ejemplo, cuando hablamos de economía, ¿no? Debería ser una economía considerando los temas urbanos. En Colombia, que siempre repito, porque Medellín pasó, gracias a la planificación urbana, pasó de ser la ciudad más violenta del mundo a un ejemplo de planificación. Y ahí se habla de una planificación social, que le cambie la vida a las personas. Si yo hago un buen transporte, una línea de metro, por ejemplo, ellos tienen así,
tienen también una ciudad larga y tienen muchas viviendas informales en los cerros. Entonces, con un solo pasaje del Metrocable, pasan, toman el Metrocable, que es estos carritos que están colgando, bajan, se conectan con el metro y luego con el bus que tengan. Todo con un solo pasaje. ¿Se da cuenta? Entonces, es un tema. Toman un tema, pero de manera integral. En un momento mencionó Lourdes la posibilidad de que se tome la zona este como para poder también desarrollar una vía mientras se puede determinar cómo se repara el puente y todo ello. ¿Cómo solucionar lo más pronto posible? ¿Cuál es la perspectiva del Colegio de Arquitectos y qué medidas se deben tomar de urgencia ya en el caso concreto de Chancay, más allá de la reforma del Estado, que estamos totalmente de acuerdo? Bueno, en realidad siempre hay que tener un plan de contingencia para tocar el tema urgente. Lógicamente, lo urgente es restablecer la conexión que se ha interrumpido. Eso de todas maneras, y considerando el gran peso y flujo vehicular que se va a dar, ¿no? Otra cosa chiquitita, y el tema de fondo y urgente es aprobar el Plan de Desarrollo Urbano. Exacto. Este nuevo trazo que se pone en el Plan de Desarrollo Urbano es el mismo trazo que ha propuesto la consultora internacional que está viendo el tren de cercanías Barranca-Lima. En todos los otros países, cuando se hace el trazo de una gran vía como el tren, digamos, rápido, es mejor que esté junto a la carretera. Entonces, si se hace una expropiación, se hace para las dos vías. De acuerdo. Por favor, el primer ministro, Adiancén, ponga orden, abran los oídos. Ahora que vino Shakira, dejen de estar sordos y ciegos. Y mudos a veces. Mudos sí, pero muchas no gracias a Lourdes Yusti, decana del Colegio de Arquitectos del Perú. Estuvo con nosotros hablando del tema de Chancay. Y muy interesante, Miguel, que también aborde lo relativo a una reforma integral del Estado para integrar y no fragmentar más el nivel de decisión sobre el importante punto del desarrollo urbano. Todo esto que hemos conversado con la arquitecta Lourdes Yusti lo puede encontrar, y otros temas relativos a la infraestructura y construcción, en nuestra revista Perú Construye, a la cual usted puede acceder gratuitamente mediante el internet a través de www.peruconstruye.net. Mi nombre es César Campos y junto a Miguel Zavala. Muchas gracias, Miguel. Hemos estado en la conducción del presente programa. No se olvide, nos vemos la próxima semana, siempre en este mismo horario, por Willax Televisión y PBO Radio.